Días niños de tercero básico. Hoy vamos a continuar viendo el artículo informativo. Nuestro objetivo será identificar la idea principal de un artículo informativo, valorando el conocimiento que se puede obtener de la lectura. ¿Qué haremos hoy entonces? Primero, vamos a recordar qué es un artículo informativo y cuál es su estructura. Segundo, vamos a recordar cómo identifico la idea principal. Esto lo habíamos hecho, pero con la noticia. Ahora lo vamos a hacer con el artículo informativo. Y tercero, vamos a practicar. Los artículos informativos. El propósito de los artículos informativos es entregar datos confiables y objetivos sobre un tema, de modo que el lector pueda ampliar sus conocimientos al respecto. Generalmente incorporan imágenes como mapas, esquemas, gráficos o fotografías que complementan la información o ayudan a explicar mejor. Su propósito es informar. Eso lo tenemos que tener muy claro. Su estructura la vimos de forma más detallada en el video anterior, pero ahora podemos recordar que tiene un título, una introducción, subtítulos por cada subtema, el cuerpo, que es la parte más extensa y que nos entrega mayor información, y también hay presencia de imágenes complementarias, que puede ser en este caso, por ejemplo, como lo vimos la vez pasada, un gráfico. La idea principal. La idea principal resume la información más importante sobre el tema tratado en el texto. Y ahora vamos a conocer y recordar cómo extraer la idea principal de un texto. ¿Cómo identificamos la idea principal? Primero leemos atentamente el texto. Luego rastreamos lo más importante de cada párrafo. Finalmente, sintetizamos la información relevante en una oración que expresa la idea principal del texto. Entonces, ¿qué pasos debo seguir? Para encontrar la idea principal, paso 1. Identificamos el título. Normalmente contiene palabras clave del tema central. Paso 2. Numeramos los párrafos. Paso 3. Subrayamos en cada párrafo la información más relevante que se comunica en el texto. Paso 4. Resume la información relevante de cada párrafo en una frase. Y el último paso, el paso 5, extrae la idea principal del artículo informativo y la parafraseo. Vamos a practicar ahora con este texto que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos la estructura de este texto. Reconocimos que tiene título, introducción, subtítulos y una imagen. Pero ahora vamos a trabajar y tratar de extraer la idea principal de este. Primero, encerramos el título, que es los delfines. Por lo tanto, yo ya conozco el tema del cual se va a hablar. Luego, enumero el primer párrafo, que dice, de la familia de los Delphinidae. El delfín o delfín oceánico es un animal marino que se caracteriza por su gran inteligencia. Y ahí, en los pasos anteriores, decía que yo tengo que subrayar la información más importante de cada párrafo. En este caso, que es un animal marino y que se caracteriza por su gran inteligencia. Entonces yo puedo resumir al lado, por ejemplo, poner que en el primer párrafo dice, el delfín es un animal marino y de gran inteligencia. Esa es la idea principal del primer párrafo. Vamos a ver el segundo párrafo que tiene como subtítulo características. Dice, los delfines pueden llegar a medir entre los 3 y los 9 metros de largo. Tienen el cuerpo alargado y la cabeza grande. Además poseen un orificio respiratorio que se encuentra en la parte superior de la cabeza. Viven generalmente en grupos que pueden superar los 1000 individuos y se alojan en lugares donde el alimento es abundante. Entonces yo puedo subrayar que miden entre 3 y 9 metros de largo, que su cuerpo es alargado y su cabeza grande, que tienen un orificio respiratorio en la parte superior de la cabeza, que viven en grupos, y eso lo resumo a un lado. Por ejemplo, aquí puse los delfines miden entre 3 y 9 metros, su cuerpo es alargado y cabeza grande. Poseen
un orificio respiratorio en la cabeza, viven en grupos. Puse ahí las ideas principales de este párrafo que, siendo un poco más largo, extraje más ideas. En el tercer párrafo, cuyo subtítulo es Alimentación, dice que son animales pura y exclusivamente carnívoros, esto es, basan su alimentación en carne, suelen comer calamares y peces como alimento principal. Y subrayo que son carnívoros, porque es lo más importante de ese párrafo. Y pongo al lado de los delfines son carnívoros. Voy extrayendo información más relevante. En este caso, extraje que eran carnívoros, porque me dan ejemplos de las cosas que comen, pero lo más importante de este párrafo es que me indica que tienen alimentación carnívora. Cuarto párrafo, hábitat. Existen en casi todo el mundo, siempre en mares y océanos, pero su concentración siempre estará donde haya mayor cantidad de alimento para ingerir. De aquí destaco que están en casi todo el mundo, que es muy importante, y siempre en mares y océanos. Por lo tanto, si yo creo que hay delfines en un río, no, porque aquí dice que están en mares y océanos. Y eso es muy importante saberlo, por lo tanto yo lo destaco al lado y dice, cuarto párrafo, hay delfines en mares y océanos de todo el mundo. Muy importante saber cuál es el propósito del texto los delfines en este caso, y como yo sé que el propósito de un artículo informativo es informar, entonces el propósito del texto los delfines es informar sobre los delfines. En este caso puedo decir que entrega características físicas del delfín y nos habla de su alimentación y hábitat. Entonces ahora yo coloco las ideas principales de cada párrafo aquí. Y al juntarlas obtengo una gran idea principal, que dice, los delfines son animales marinos de gran inteligencia, miden entre 3 y 9 metros, su cuerpo es alargado con una cabeza grande que tiene un orificio respiratorio, viven en grupos, su alimentación es carnívora y viven en mares y océanos de todo el mundo. En este caso, esa es mi respuesta a la idea principal del texto. Pero yo puedo parafrasear, es decir, decirlo con mis propias palabras, para que no parezca que yo lo extraje solamente del texto, lo voy a escribir la idea principal con mis propias palabras. Y en este caso yo escribí esto. El texto Los delfines da información sobre estos animales. Explica que son muy inteligentes, da a conocer cómo es su cuerpo y que tienen un orificio en la cabeza para respirar. Además, dice que viven en grupos y son carnívoros. Los podemos encontrar en todo el planeta. Esta sería una respuesta completa a la pregunta ¿cuál es la idea principal del texto? Que estoy respondiendo de forma más completa a la pregunta que se me hizo. Entonces, para recordar, ¿qué hicimos para encontrar la idea principal? Identificamos el título que contiene palabras clave. Numeramos los párrafos, subrayamos la información más relevante de cada uno, resumimos la información relevante de cada párrafo en una frase y extrajimos la idea principal del artículo informativo y parafraseamos para tener una respuesta completa. Ahora vamos a trabajar. Muchas gracias por ver el video y que tengan un lindo día.